Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar especialistas y de preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana desde las 7. Yo estoy preocupado, María José. No me preocupo yo con facilidad. Pero esto que pasó ayer en Rusia, con el llamado a movilizarse a 300.000 reservistas para la guerra en Ucrania que hizo el presidente Putin, a mí la verdad que me dejó muy, muy preocupado. Entonces, a raíz de lo mismo, es que tomamos la determinación de llamar a un especialista que ya estuvo con nosotros, no creo si la semana pasada o la anterior. Estamos hablando de un académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, doctor en Desarrollo Local y Territorio, magíster en Ciencias Militares, mención en Planificación y Gestión Estratégica de la Academia de Guerra del Ejército. ¿Cómo está Jorge Sanz? Muchas gracias por venir nuevamente hasta Buena Costumbre. Muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, María José, Álvaro. Qué gusto estar con ustedes. Igualmente, Jorge, muchas gracias. Te necesitábamos justamente para hacer el análisis respecto a las palabras de Putin, a las declaraciones de Putin, y la pregunta es más bien si Putin está cambiando la estrategia en la guerra en Ucrania, o son básicamente, ¿cómo se le llama esto? Manotazos de ahogado, ¿verdad? Al llamar a este reclutamiento que ha provocado crisis al interior de Rusia. Se han agotado, Jorge, los pasajes para poder salir del país. Hay movilizaciones, organizaciones de derechos humanos denuncian que ya hay más de 1.300 detenidos respecto a las movilizaciones que han provocado justamente estas declaraciones. ¿Cómo lo interpretas tú? A ver, el mismo Vladimir Putin dijo que esto no era un bluff, por lo tanto pudiera ser un manotazo de ahogado, tal como tú lo decías, María José, con mucha razón. No es raro que un país llame a reservistas cuando están en guerra. Lo que sí es raro que después de 200 y algo días de guerra estén llamando reservistas, porque eso tiene varias lecturas. La primera lectura es que no están cumpliendo los objetivos, por lo tanto necesitan renovar una fuerza. Pero van a renovar una fuerza con personal que no está debidamente entrenado, que no está activo, sino que van a traer fuerzas distintas que están menos preparadas que las que están peleando. Entonces, hay una cosa curiosa ahí, pero la movilización es parte de la guerra. Lo otro es la amenaza del uso de armas nucleares. Así es. Esa amenaza, la verdad es que no pasa de eso. Aun cuando él diga no es un bluff, esto es de verdad, es segunda vez que hace la amenaza. La primera vez fue la primera mesa de negociaciones a los 3 o 4 días de comenzar la guerra. Por tanto, él sabe, Vladimir Putin sabe que una guerra nuclear no tiene ningún destino, ni para él ni para el resto. La respuesta al uso de un arma nuclear hoy día es masiva. Por tanto, lo único que estaría generando con eso sería su propia destrucción y la destrucción de parte de Ucrania, en este caso, o Europa. Entonces, la amenaza es una amenaza. Y lo otro que está demostrando es una frustración de Vladimir Putin por llevar 200 días y algo de guerra con un enemigo menor y no haber conseguido ninguno de los objetivos. Sí, Ahora, si nosotros abrimos un poco el diafragma, dime. No, sí, que ahí justamente a ese punto quería referirme, porque claramente se lleva un desgaste ya de la guerra, se nota en Rusia justamente por estas declaraciones. Sin embargo, su odio, se podría decir, o las declaraciones de amenaza nuclear ante Occidente es básicamente porque en Ucrania no está con armamento propio, sino que Occidente le ha estado facilitando este propio armamento. Por eso él mete todo en el mismo saco, en definitiva. Sí, y él define que la guerra no es con Ucrania, es con Occidente. Y aquí hay un elemento que nos permite abrir un poco la visión, porque su apuesta era primero Ucrania, que no lo ha logrado, está ahí, y lo segundo era someter a Occidente, particularmente a Europa, a partir del gas y el petróleo. Así es. Y eso no lo ha logrado. Europa en este tiempo consiguió diversificar su matriz, tener nuevos proveedores de gas y petróleo. Por lo tanto, la presión que iba a ejercer Putin en el invierno europeo ya no va a ser tan efectiva. Por tanto, tenía que adoptar
un nuevo peldaño en la escalada de la crisis, y eso fue la llamada de ayer a estos 800.000 reservistas, a esta amenaza del uso del material nuclear, y además para justificar probablemente dentro de Rusia el no haber logrado nada después de tanto tiempo de guerra, después de tantas muertes y de tanto gasto, los famosos referéndum en Donbass y Luhansk para tener alguna ganancia, porque hasta el momento no ha tenido ninguna. Entonces hay varios elementos que observar a Putin, pero yo creo que lo fundamental de Vladimir Putin hoy día es su frustración. Una frustración de haberse embarcado en una guerra él solo, porque es la guerra de Putin. Y el discurso de Biden también lo dice ayer en ONU, es la guerra de Vladimir Putin. Por lo tanto, la frustración de no haber logrado ningún objetivo con un enemigo probablemente menor que él, mucho menor que él, pero sin haber considerado la respuesta de Occidente, me hace ruido y me parece que no es tan efectivo esto llamado a los reservistas, sino que es, tal como lo decía María José al comienzo, un manotazo de ahogado en una guerra que aparentemente le está generando ruido al interior de Rusia y le está generando ruido mucho mayor al exterior de Rusia. Jorge Sanz, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo y también de la Academia de Guerra del Ejército, ¿quién va ganando la guerra? Porque lo que uno, o sea, yo por ejemplo estoy suscrito a RT, a Russia Today, que es el medio oficial del gobierno ruso. Sí. Entonces ahí se entrega una visión distinta de la que uno lee en general en los medios occidentales. Incluso me llamó la atención, por ejemplo, que hoy día Russia Today hace una descripción súper acabada de las super armas nucleares que tiene Rusia, que son tecnológicamente, dicen ellos, superiores a las que tiene la OTAN o Estados Unidos propiamente tal. Pero diera la impresión de que el equipamiento que está siendo pertrechado por Alemania, por Francia, por Inglaterra, por Estados Unidos, es de calidad superior al ruso. Entonces, ¿quién va ganando la guerra al final? Sí. Hay varios elementos. La pregunta es muy pertinente, por supuesto. Lo que dice Russia Today respecto del material nuclear que tiene hoy día Rusia es efectivo. Tiene material hipersónico probado, lo probó en esta misma guerra, lo demostró en esta misma guerra, donde las defensas antiaéreas o antimisiles de Occidente no están preparadas. ¿Por qué? Porque las defensas o el escudo antimisiles que tiene OTAN en Polonia son para misiles que hacen una parábola. Claro. Y el misil que tiene Rusia hoy día va en línea recta pegado al suelo. Por lo tanto, sí es un misil distinto, con una posibilidad mucho mayor que los otros. Entonces, lo que dice, sí, en parte tiene absoluta razón. Ahora, Occidente tiene elementos para lograr algún nivel de defensa con ese misil, pero son menores hoy día porque la tecnología que mostró Rusia hace 2 meses, la verdad es que impactó a todo el mundo porque eran solo anuncios hasta que lo mostró. O sea que por eso como el misil va cerca de la superficie, no funciona el escudo antimisiles de Estados Unidos. No funciona. Claro. No funciona. El escudo antimisiles está para los misiles que hacen la parábola, o sea, que salen de la atmósfera y entran. Claro. Y el escudo antimisiles es un misil que lo va a buscar afuera de la atmósfera y lo destruye ahí. Claro. Entonces, ese juego ya no está. Ahora hay otra calidad de misiles que lo tiene China y lo tiene Rusia. Entonces, pero es muy difícil que utilice ese misil. ¿Por qué? Porque la respuesta masiva no tiene una gran cantidad de esos misiles. Y la respuesta va a ser masiva, porque esa es la doctrina en Occidente, una respuesta masiva. Por lo tanto, lo único que va a lograr es su propia destrucción. Lo que está haciendo es decir, efectivamente, nosotros estamos en una guerra, somos capaces de ganar, tenemos mejor material, tenemos las posibilidades, tenemos las capacidades. El problema es si le conviene o no usarlo, y creo que hoy día no le conviene usarlo. Entonces, ¿quién va ganando la guerra? Sí, ¿quién va ganando? Dime. ¿Quién va ganando la guerra? Sí, esa es la pregunta. ¿Quién va ganando la guerra? Hasta el momento, Rusia no ha conquistado ninguno de los objetivos por los cuales fue a la guerra. Están todos en disputa. Por tanto, ¿quién va ganando la guerra hoy día? Es el que se está defendiendo, que es Ucrania. El tema es, ¿cuánto tiempo más va a soportar Ucrania defendiéndose? Porque Rusia puede llamar 300.000 soldados hoy día reservistas, pero Ucrania no tiene esa capacidad. Entonces ahí empieza a jugar... Que es el 1% de los reservistas. Los 300.000 es el 1% de la fuerza de reserva rusa.
Además, Jorge, Sí. bueno, el objetivo de lo la otro- guerra era el Donbass, y al parecer ahora Ucrania también está defendiendo ese territorio y quizás podría lograr expulsar a las fuerzas rusas de allí. Está reconquistando algunas áreas. Ahora, los éxitos de Ucrania se multiplican, perdón, se agrandan muchísimo, porque es importante que los agranden por un problema de espíritu, Claro. y se reduce el potencial de Rusia. ¿Qué es lo que sucede en el fondo en términos técnicos, por ponerle un nombre? Los ucranianos tienen una razón por la cual ir a pelear y los rusos no tienen ninguna. Claro. Entonces, Que es lo que pasaba al primer en la guerra de traspié, Vietnam, digamos. al primer no avanzar, al primer combate perdido, los rusos se van. Mira. Entonces, y los ucranianos van conquistando su propio territorio, que lo tienen organizado, lo tienen preparado, están los partisanos, están los soldados, están los voluntarios que vienen desde afuera, los mercenarios. Hay mucha gente peleando por Rusia con este espíritu ucraniano. Claro. Y los rusos lo que están haciendo, están obligados a una guerra, y se muestran las manifestaciones que hicieron y en la ausencia de pasaje para salir de Rusia y no ir a la guerra, porque no les interesa la guerra. Es una guerra de Putin, y Putin teóricamente está perdiendo en imagen, en la guerra, en el territorio. Jorge Sanz, la última pregunta está relacionada con la anterior, y es que, ¿cuánto podría durar esta guerra? Porque, por ejemplo, yo escuchaba un análisis ayer que decía que desde el punto de vista de nuestra propia economía, está tan pequeña al otro lado del mundo, la derrota de Putin podía ser beneficiosa desde el punto de vista económico, digamos, y también para la OTAN, en fin. Entonces uno está como viendo este conflicto también desde una mirada quizás individualista, diciendo qué es lo que nos conviene a nosotros, que la guerra termine, que la pierda Rusia, que la gane Ucrania, pero esto uno tiene la impresión que podría tomar mucho tiempo, digamos. Sí, para complementar las declaraciones de Antonio Guterres, Sí. que también fue muy severo en su declaración de visión de mundo. Dijo que el mundo estaba en peligro y paralizado. Yo me imagino que también él tomó en consideración Claro, esta mirando todo guerra. esto que pasa, digamos, Claro. mirando así como Sí. atónito. Bueno, esta guerra no es menor. Esta guerra, no olvidemos que las capacidades de producción de grano y de fertilizantes del mundo están concentradas en Ucrania y en Rusia. Claro. Por lo tanto, sí es un impacto para la alimentación del resto del mundo, particularmente para África, no tanto para América Latina. Pero también nos impacta. Ahora, ¿cuándo termina la guerra? Cuando se conquistan los objetivos. Y el que está conquistando los objetivos es Ucrania. Sin embargo, el que lleva la guerra adelante es Vladimir Putin. Por lo tanto, mientras él no conquiste su objetivo, la verdad es que es bien difícil empezar a pensar en cuándo va a terminar la guerra. Y si está llamando a 300.000 reservistas, quiere decir que va a dar un salto en esta guerra y va a seguir avanzando sobre la conquista de sus objetivos, que la tiene bastante difícil. Entonces, no podríamos decir cuándo. Ahora, en el papel de Vladimir Putin, y desde lejos, y desde bastante lejos, Vladimir Putin debería conquistar una posición ventajosa, sostenerse en un río, conquistar efectivamente un territorio y desde ahí negociar. Pero ya hemos visto a Putin, no le interesa negociar mientras no conquiste todo lo que prometió al comienzo, que es el Donbass, que es Crimea, y básicamente cerrar el acceso al mar de Ucrania. Entonces, y de eso está bastante lejos. Jorge Sanz, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, doctor en Desarrollo Local y Territorio, magíster en Ciencias Militares, mención en Planificación y Gestión Estratégica en la Academia de Guerra del Ejército. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y por ayudarnos a entender todo esto que está pasando y que por lo menos a mí me tiene muy preocupado. Y sigo preocupado. Sigo preocupado. Es muy preocupante. Un gusto estar con ustedes, María José Muchas Álvaro. Cuando quieran, a gracias, disposición. Jorge. Muchas gracias. Buen día. Que esté muy bien. Estamos a las 8 de la mañana con 32 minutos. Tenemos solo la presencia de una estelar esta mañana que debe estar por llegar, la alcaldesa de Santa Juana, Ana Albornoz, que no está todavía, pero hoy día desgraciadamente se excusó el alcalde Henry Campos, que tenía un asunto en Santiago, del cual no podía desvincularse, en fin, así que... Pero vamos a tener un interesante programa en lo que queda de hoy día, jueves 22 de septiembre. Ya son las 8 con 33 minutos. Hacemos un breve alto. Te invitamos a seguir con buena costumbre, que ya volvemos después de esta pausa.